Antes de que venga el pastor a predicarnos sobre el tema del campamento, hermanos, vamos a tener una meditación sobre este pasaje. Segunda de Corintios 11. Por favor, ¿ya estamos ahí? Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Padre Celestial, le damos gracias. Señor, rogamos tu bendición. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se enternezca delante de ti, delante de tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, esta mañana pueda ser una tierra fértil, donde esta preciosa semilla, Señor, que será sembrada a través de las enseñanzas de este campamento, Señor, Padre, pueda producir el fruto que tú esperas ver en nosotros. Y Dios, que es el anhelo de nuestro corazón, que podamos salir de este lugar bendecidos y transformados, Señor, para la gloria de tu nombre. Más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, más dispuestos a seguir sus pisadas, pues ejemplo nos dejó, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Solamente, hermanos, a manera de meditación, quiero mostrarle esto, quiero que miremos esto. Quizás habían transcurrido unos 40, 60 años cuando fue escrita esta epístola por el apóstol Pablo, después de que el Señor Jesucristo había resucitado, ya había ascendido al cielo. Y la Biblia misma nos dice que había personas que daban testimonio de su resurrección, que daban testimonio de que lo habían visto vivo, ¿verdad? Había hombres todavía que podían confirmar en Jesús y las enseñanzas de Jesús, y la presencia del Espíritu Santo era algo muy fuerte entre ellos. Mirábamos el compañerismo que tenía la iglesia primitiva, mirábamos la entrega que tenían, y entonces a mí me llama mucho la atención que Pablo les escriba a los corintios estas frases, estas palabras. Dice que sus sentidos podían ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo quiero preguntarle esta mañana, que usted se lo pregunte también, ¿cómo anda nuestra fidelidad al Señor? No, la pregunta no es ¿qué tanto yo aparento ser fiel en la iglesia? No es ¿qué tanto los hermanos piensan que yo soy fiel? La pregunta es ¿qué tanto Jesús sabe si yo soy fiel o no? Hermanos, hay muchas religiones en el mundo, y de esas religiones hay muchas maneras de pensar, y es muy fácil que la gente se haga su propio Cristo, que se hagan un Cristo cómodo, un Cristo que no requiere compromiso, un Cristo que todo es amor. Y nos gusta ese Cristo, ¿verdad? Y hermanos, podemos estar corriendo el riesgo de que nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Cuando hablamos de la sincera fidelidad, es como Él quiere que seamos fieles, no como yo creo que es ser fiel. Hay una gran
diferencia entre lo que Dios dice que es ser fiel. Ahí mismo en Corintios, pero en el capítulo 4 de 1 de Corintios dice que es necesario que los administradores seamos hallados fieles. A Dios le interesa nuestra fidelidad. El mundo necesita nuestra fidelidad. Nuestros hijos necesitan ver nuestra fidelidad. Muchas cosas dependen de nuestra fidelidad. Nuestro servir a Dios. No puedo tratar de servir a Dios siendo poco fiel o fiel a ratos e infiel en otros ratos. Tengo que mantener una fidelidad al Señor siempre. Y nosotros podemos caer también en eso, hermano, hacer nuestro propio Cristo. Podemos nosotros empezar a armar en nuestra mente el Cristo que nos conviene. Yo tengo un mensaje que le he titulado ¿Cómo es tu Cristo? ¿Cómo es tu Cristo? ¿Cómo te lo has hecho? Como hay tanta oportunidad de escuchar mensajes, de ir a cualquier iglesia, total, cualquier pastor me recibe. Y si no me reciben entre los bautistas, pues me voy a otra denominación. Y no hay un fervor, no hay un deseo de ser fiel y de tener compromiso con el Señor. Y hermano, hemos perdido todo esto. Y yo creo que lo hemos perdido porque empezamos a ser nuestro propio Cristo. Se nos predican las verdades de la palabra de Dios y se nos enseñan tal cual son. Y a veces son duras. A veces uno dice, caray, pues luchamos con eso. Pero hay que hacerlo, porque es Dios quien lo pide. Hay que vivirlo. Si Dios dice que debemos vivir en santidad, pues debemos vivir en santidad. No es, es que yo pienso que a veces sí, a veces no. No. En todo tiempo debemos vivir en santidad. Si venimos a la iglesia reflejando una santidad, también allá afuera necesitamos reflejar esa santidad. No es nada más aquí en el servicio, en la iglesia. Y eso es parte del Cristo que nos hemos formado. En la iglesia aparentamos, wow, tremenda espiritualidad. Y muchas veces nuestros propios hijos dan testimonio de que no somos tan espirituales. O nuestros vecinos, ¿verdad? Decía un pastor, cuando yo recién me convertí, decía que teníamos miedo a hablarles a los vecinos porque ellos conocían nuestra manera de vivir. Y qué triste, hermano. Oían cuando los cristianos gritaban entre sí en sus hogares, oían cuando se decían de cuánta cosa. Y es triste, hermano. Y eso es porque, es que yo pienso que Dios es amor y pues de ahí nos agarramos. De ahí nos agarramos para vivir a nuestro antojo, para vivir a nuestra manera. Y lo peor es que esa mentira nos la empezamos a creer en el corazón. Entonces, hermano, no voy a tomar mucho tiempo, yo nomás quería que meditáramos en esto. ¿Cómo es tu Cristo? ¿Es el Cristo de la Biblia quien tú estás siguiendo? Esas pisadas del cual Él nos heredó para que siguiéramos, ¿realmente las estamos siguiendo? ¿O no me interesa? Porque dice la Biblia claramente que nos dejó ejemplo, ¿verdad? Para que siguiéramos sus pisadas. ¿Cuáles de esas pisadas usted está siguiendo ahora? ¿Podría contestar? ¿Cuáles de esas pisadas que Jesús nos dejó? Ese amor al prójimo lo está pisando ahí. Esa gratitud, esa obediencia, un ejemplo muy marcado que el Señor nos dio, es su obediencia.
Ese es el Cristo de la Biblia. Él fue obediente y requiere que nosotros seamos obedientes. ¿Cómo es su Cristo? ¿Se ha preguntado eso? Si era posible en aquellos primeros años de la iglesia que sus sentidos hubiesen sido extraviados, con todo lo que tenemos ahora, ¿no será posible? ¿No sería posible que nuestros sentidos fueran extraviados ahora? Claro que sí. Si fue posible en aquel tiempo, es posible ahora. Por eso es importante poner atención a la palabra de Dios. Lo que aprendimos anoche, hermano, tremendo. Tremenda bendición que estuvimos escuchando anoche sobre la sangre, lo que la sangre hace. Wow. Y el pastor trae, por lo que alcancé en la plática, ¿verdad? Trae una serie de mensajes de todo el libro de 2 Pedro, 1 Pedro, y hermanos, esperamos una bendición grande. Ponga atención y propóngase que realmente sea el Señor el que haga un cambio. Entréguele su corazón. Hay gente que no es salva. Es una buena oportunidad para entregarle su vida a Cristo. Hay gente que anda jugando ahí nomás entre azul y buenas noches. Y es un buen tiempo para decir hasta aquí. Ya, yo voy a seguir al Cristo de la Biblia, voy a seguir sus pisadas. Como decía el pastor ayer, en el mundo se sufre. Y en Cristo se sufre. Pero es mucho mejor sufrir en Cristo. Créanlo. Porque eso trae esperanza. Y trae la certeza de que Dios está con nosotros. Que Dios está obrando. Entonces, hermanos, medítelo por favor, considérelo. Apúntelo ahí en su corazón para que cuando haga un resumen de todo lo que está aprendiendo, tome una buena decisión. Seguir las pisadas del Maestro. Amén.